Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando del libro de Génesis. Y queremos presentar este libro como el libro de los comienzos, porque allí Dios revela el origen de todas las cosas. El significado del nombre Génesis proviene del griego Génesis, que significa origen, principio o nacimiento. En hebreo, el libro se llama Bereshit, que significa en el principio, por sus primeras palabras. Este libro se le atribuye a Moisés tradicionalmente. Su fecha de composición es aproximadamente entre el año 1446 y el 1406 antes de Cristo, durante el peregrinaje de Israel en el desierto. Este libro fue escrito principalmente para el pueblo de Israel, para que conocieran sus orígenes, su identidad y el pacto con Dios. Ese pacto que Dios hizo con sus antepasados. Podemos ver aquí también que este libro tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de este libro? Bueno, revelar a Dios como creador, explicar el origen del universo, mostrar cómo entró el pecado al mundo, enseñar el comienzo del plan de redención, presentar el origen del pueblo de Israel, ya que los comienzos de la creación de la humanidad, del pecado y del pacto de Dios con Abraham. Ese es el eje central. Por eso nosotros vemos en el capítulo 1 y 2, vemos la creación. Entonces habla de que Dios crea los cielos y crea la tierra. Crea al hombre y también crea a la mujer. Establece el matrimonio y descansa en el séptimo día. La caída lo vemos en el capítulo 3. La serpiente tienta a Eva, Adán y Eva desobedecen, entra el pecado y también entra la muerte. Y Dios promete un redentor en Génesis 3:15. En el capítulo 4 nos habla de Caín y de Abel. El primer asesinato nos habla ahí. Y también Dios muestra justicia y muestra misericordia. En el capítulo 5, Dios nos muestra en el libro de Génesis todas las genealogías, desde Adán hasta Noé. En el capítulo 6 al 9, muestra el diluvio, la maldad de la humanidad. Dios salva a Noé y su familia. Nos muestra también el arca y el pacto con el arco iris. En el capítulo 10 y 11, ahí nos muestra la torre de Babel. El orgullo humano. Dios confunde las lenguas y se dispersan las naciones. En el capítulo 12 al capítulo 25 habla de Abraham. Dios llama a Abraham, hace el pacto, nace Isaac y la prueba del sacrificio de Isaac. En el capítulo 26 al 27 nos habla el libro sobre Isaac, la renovación del pacto, y Jacob recibe la bendición. En el capítulo 28 al 36, Jacob, ahí nos habla de la escalera al cielo, la lucha con el ángel, el cual Jacob sostiene, y su nombre cambia, ojo ahí, a Israel. En el capítulo 37 al 50, aquí nos habla sobre José. Aquí nos habla cómo José es vendido por sus hermanos.
También nos habla cómo llega a ser gobernador de Egipto, claro, después de haber pasado muchas adversidades y poder cumplir el propósito de Dios para alimentar a su pueblo. Y a raíz de eso, de ser gobernador de Egipto, salva muchas vidas durante la hambruna. Y también nos muestra la reconciliación familiar. Aquí este libro nos muestra algo muy importante y cuáles son los personajes principales. Nos muestra a Dios de primer lugar como el personaje principal de Génesis. También nos muestra a Adán, nos muestra a Eva, nos muestra a Caín, nos muestra a Abel, nos muestra a Noé, a Abraham, nos muestra a Sara, a Isaac, a Rebeca. También nos muestra a Jacob, a Esaú y a José. Aquí también hay muchas palabras que sobresalen entre todas, como principio. En el principio creó Dios, la creación crea al hombre, el pacto. Mucho se habla en este libro sobre pacto, sobre promesas, sobre bendición, sobre fe y sobre una cosa que en el Antiguo Testamento y ahora en Génesis se habla sobre la obediencia. Una palabra muy importante que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el versículo clave en Génesis? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y también creó la tierra. Por eso nosotros en Génesis vamos a aprender algo muy importante y es, vamos a entender que, vamos a aprender que Dios es el creador de todo. De ahí parte la vida de nosotros, ¿verdad? También vamos a aprender que el pecado trae separación de Dios. Usted peca y se aparta automáticamente de Dios. Y eso fue lo que nos enseñó con Adán y con Eva. Y también nos enseña que Dios siempre ofrece esperanza y redención. Dios siempre nos da una esperanza para todas las cosas, para la adversidad y para todo. Y una de las cosas muy importantes que podemos aprender en el libro de Génesis es que Dios cumple sus promesas aunque pasen generaciones, ¿verdad? Y Dios cumple una promesa que nos da. Y mire que hoy en día estamos aquí delante de ustedes porque esa promesa que Dios nos dio, ahí Él la cumple. Por eso tenemos que tener en claro algo para analizarlo en nuestras vidas. Si Dios creó el universo, también Él tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí, para todos en este mundo. Y aunque el pecado dañó la humanidad, Dios sigue llamando al ser humano al arrepentimiento. Todos estamos llamados al arrepentimiento. Algunos llegarán primero, otros llegarán después. Y el que no puede, bueno. Y también como Abraham debemos caminar por fe, aunque no veamos el final del camino. Una cosa de importante que tenemos que tener nosotros los cristianos es tener fe. Aparte de la obediencia, pero teniendo fe, vamos a creer que todo es posible. Dios hace lo imposible en cosas posibles, ¿verdad? Y como José, Dios puede transformar el sufrimiento en bendición. Hoy en día, usted de pronto se da cuenta que muchos cristianos hoy tienen una vida mejor
de la que antes vivían. Yo por mi parte tengo una vida muy tranquila, llena de paz, tranquilidad, sin preocupación, como todos somos seres humanos, pero tengo la certeza de que Dios va a suplir todas mis necesidades, y en el que yo tengo que creer es en Él. Y también que Dios siempre cumple lo que promete. Y soy testigo de eso. Dios promete muchas cosas y las cumple. Eso no es como los chasquidos, pero sí lo puede hacer. Entonces, vemos cómo este libro de Génesis nos muestra el Dios de los nuevos comienzos. Entonces, todo tiene un comienzo, y la Biblia inicia revelando que antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya existía. Génesis no solo cuenta el origen del mundo, sino también el comienzo del plan de salvación. Y como le habíamos dicho, que Dios es el creador, y en el capítulo 1 y 2 nos los muestra Dios como creador. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo proviene de Él. Nosotros los cristianos no nos podemos mover sin antes poner todas nuestras cosas en manos de Dios. Los negocios, el trabajo, el empleo, todas esas cosas, todo tenemos que ponerlo. Buscar una pareja, también tenemos que ponerla en manos de Dios. Y que toda nuestra vida tiene un propósito, ¿verdad? Y ahora también vemos cómo el pecado cambió la historia, ¿verdad? Recordemos que la desobediencia trae consecuencias. Y entonces, en esa desobediencia, como trajo una consecuencia, Dios también promete ¿a qué? A un Salvador. Y es nuestro Señor Jesucristo. También vemos cómo Dios juzga, pero también salva, y lo vemos con Noé. El diluvio muestra la justicia de Dios, y el arca representa la salvación. Y tiene tipo y antitipo de Cristo. El tipo, Noé, y el antitipo, Cristo. Entonces, aquí vemos también muchas cosas. Dios llama y cumple sus promesas. ¿En dónde lo vemos? En Abraham, en Isaac y Jacob. La fe es el camino para caminar con Dios, y Dios permanece fiel a su pacto. Recordemos que Dios convierte también el mal en bien. Y lo vemos ¿con quién? Con José. Porque los que otros planearon para destruirle a José, que fueron sus hermanos, los más cercanos, por envidia, ¿verdad? Dios puede usar eso para cumplir su propósito. En José vemos cómo, para poder llevar a José a gobernar sobre Egipto, tuvo que pasar muchas adversidades. Tuvo que pasar porque lo vendieron sus hermanos. Lo metieron preso. Adivinó los sueños del copero y el panadero. Y gracias a eso le revela el sueño que tuvo Faraón. Y allí Dios utilizó todas esas adversidades para así poder cumplir el propósito con José. Entonces, miremos bien las tres promesas, ¿verdad? Abraham, Noé y José. Entonces, aquí vemos cómo Génesis nos enseña que el Dios que estuvo en el principio sigue obrando hoy. Él crea, Él restaura, perdona y cumple sus promesas.
sin importar cómo haya comenzado tu historia, Dios puede darte un nuevo comienzo. Amigo, tú que tienes una preocupación, tú que no consigues el rumbo de tu vida, tú que tienes problemas en tu familia, que tienes problemas en tu hogar, que tienes problemas en tu trabajo y no consigues solución, el único camino que te conduce a la solución de todos esos problemas es Cristo Jesús. Él vino, nació, creció, murió y resucitó por ti para darte esa salvación que todos queremos. Por eso, amados hermanos, hoy te digo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que es la solución que tenemos cada uno de nosotros para componer nuestros pasos. Por eso en esta noche te digo, mi amado hermano, que Dios te bendiga y Cristo te ama.